Hola, ¿cómo les va? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y hoy la propuesta son estos niditos preciosos. Miren lo que son divinos, son tan útiles. Los podemos utilizar en tantos lugares. En mi caso, jardín. Yo hice un jardincito acá, llené todo con mis plantitas, mis gajitos, porque amo profundamente las plantas y más que el crochet, me parece. Adoro las plantitas y estos niditos me vinieron a la perfección. Pero como idea, miles. En la casa, en cualquier rincón, para regalar, para poner productos para los bebés y hacer un regalito de este tipo divino también. Para una amiga, una plantita, si les gusta, va perfecto. Bueno, ideas hay un montón, a lo largo del tutorial los vamos compartiendo. Y lo que más me gustó esta vez es utilizar los materiales que tenemos en casa, que ustedes saben que para mí es una debilidad. A mí me gusta que utilicemos todo lo que tenemos en casa y si después tenemos que ir a comprar, bárbaro, mejor porque es divino ir a comprar. Pero si tenemos, utilicémoslo y en este caso lo vamos a hacer con lanas. Se hacen con muchos materiales, por lo general se ven con totora o trapillo o hilo de yute, bueno. Ya vamos a ir hablando de los materiales que se utilizan para hacer estos niditos. ¿Qué les parece si nos vamos a tejer? La verdad que son maravillosos estos niditos y tienen un montón de formas. No solamente se reduce a... En mi caso estoy poniendo plantitas, pero lo podemos utilizar como para guardar cosas en la cocina, juguetes si las hacemos más grandes. Podemos utilizarlas para guardar mediecitas o en el baño si queremos poner cosas. La verdad que son realmente preciosos. Se pueden hacer mucho más largos, más grandes. La medida la vamos a determinar nosotros. Me gustó mucho hacerlo en lana porque por lo general los vemos en totora porque los destinamos o a plantas o porque nos parece que es mucho más resistente. Pero también es bueno utilizar, si tenemos en casa muchos restos de lana, es un poco más blandita para trabajar, para quienes les sufren un poco con sus muñecas. Yo sé que con la totora por lo general sucede eso de que cuesta mucho porque claro, obviamente es más durita. Yo por ejemplo la he tejido con esto que es como una especie de cinta, entonces no es tan rígida como si tenemos estas de algodón, esta es casera. Yo la he unido con overlock y luego la recorté. Entonces estas son un poquito más duras, son de algodón. Pero a mí me gustó mucho reutilizar mis lanas. Estas por ejemplo que son bien gruesitas, que por lo general yo las utilizaba en gorros o cuando tenemos que hacer algo muy abrigado. Y las uso poco realmente. Entonces me pareció fantástico hoy combinar, como hice aquí, utilicé esta que es gruesita de unos 4 milímetros más la lana que hemos preparado, los ovillos que los vengo usando a full, los ovillos que hemos enseñado en nuestra sección de técnica, los multicolor que aprovechamos todos esos bollitos que nos quedan, hacemos el ovillo y bueno, como me han preguntado cómo los utilizo doble, simplemente tomo esta hebra de afuera y una de adentro. Entonces, cuando yo quiero utilizar con mucho color, sujeto estos dos, hago lo mismo con este otro ovillo, que fueron devanados con el devanador, por eso tienen esta forma, porque hay mucha gente que no los conoce, no conoce el devanador, entonces al mostrar, cuando hicimos estos ovillos, por la cantidad de mensajes que he recibido, bueno, muchas vi que van a ir a comprarse un devanador porque son muy prácticos. Bueno, yo voy a utilizar 2 de cada ovillo, o sea que tengo 4 hebras bien finitas, que calculo que serán unos 3 milímetros aproximadamente de cada doble de estos, ¿no? Y le voy a sumar, en este caso no voy a sumar este, sino que voy a sumar el naranja. Miren qué bonito. Entonces, con todas estas hebras, con estas que vendrían a ser como unas 3 hebras de este grosor, más o menos, voy a tejer mi próximo nidito. Miren qué bonito que queda y es bastante gruesito y vamos a hablar sobre las agujas. Acá tengo, por ejemplo, una número 10, estas dos son 8, son distintas, pero son número 8 las dos, miren qué diferencia.
y esta es 6,5. Miren, entonces yo voy a probar de tejerlas con un 8. Aquí tengo uno. A ver, acá tengo otro 8 que es un metal un poco más pesado. Bueno, con alguna de estas dos voy a tejer todas estas hebritas y vemos cómo, si me siento cómoda sigo, y si no la cambiaré por alguna de estas que son un poquito más gruesas. Son por lo general para tejer estas cosas gorditas o con la totora. Para la totora también, o trapillo, hay agujas mucho más gruesas. Les voy a mostrar, ahora les traigo. Miren, hay más gruesas, pero no las necesito en este momento. Vamos a tejer así. Voy a comenzar con esta y si no estoy cómoda me paso a la número 10. Y voy a tejer con todas estas hebras que me las voy a llevar a un tarro que tengo aquí abajo para que no estén rodando por el piso, porque no me gusta que anden por el suelo. Bueno, ahora vamos a comenzar. Miren qué bonita que queda con esta gama de colores combinada, más todo un borde que yo terminé con verde que me gusta mucho. Vamos a hacer algo así. Se pueden hacer más cerradas, se pueden hacer más pequeñas. Yo voy a traer esta que tengo por aquí colgada. Esta es bien pequeñita, miren qué bonita que es, muy chiquitita. Y la hice con esta lana gruesa doble. Entonces queda bien resistente y compacta. Ahí la voy a volver a colgar. Y vamos a comenzar. Vamos a hacer una similar a esta. En principio vamos a hacer un anillo. Me han preguntado también sobre el anillo mágico. En nuestra sección de técnicas, en el primer video donde enseñamos a hacer cadena, ahí también enseño a hacer el nudo mágico, pero lo voy a repetir. Es muy fácil. Lo podemos hacer con un solo dedo, pero como este es un poquito grueso, puedo poner los dos. Y enrosco. Dejo una colita larga en mi mano. Puedo enroscar estos dos porque es muy grueso. Así de simple. La dejo que caiga hasta este lado. Paso mi aguja por las dos hebras. Sujeto aquí y voy a buscar esta hebra. Miren, la traigo para acá. Ahí, y hago una cadenita ahí. ¿Ven? Entonces yo ya tengo mi nudo o mi anillo mágico, mi nudo deslizado. Lo voy a volver a hacer ahí. 2, paso la aguja por las dos hebras, sostengo, saco mi dedo, pero me queda este rulo, miren, ahí, ¿ven? Pero solo saco el dedo para ir a buscar esta hebra que la voy a enganchar y la traigo hacia este lado. Lo giro para que no quede torcida, saco los dedos de adentro del arito que ya tiene un nudo formado adentro y hago mi primer cadena. Ahí. Esto se ve bien grueso porque son muchas hebras juntas, pero cuando lo hacemos con hilos más finos, obviamente con un dedo es suficiente para hacer el nudo mágico. Bueno, una vez que tengo mi cadena, ahora voy a tejer dentro de este anillo 6 puntos bajos. Paso por dentro y tejo 1, ahí. Paso por dentro, tejo 2, 3. Si la aguja me resulta chica, la cambio por 1 o 2 números más. 4, 5 y tejo aquí mi sexto punto bajo. Entonces nos queda esta hebra que es el otro extremo del anillo y comienzo a tirar. Al ajustar ya cerramos nuestro anillo y queda la base, que ahora la vamos a cerrar a esta hilera con un punto corrido en el primer punto, que sería este, ahí. Voy a buscar la lazadita, la traigo a esta hebra, está como un poquito apretado y son tantas hebras, y hago un punto corrido, un punto deslizado, ahí, está bien ajustado. Bueno, esto lo ajustamos, luego lo vamos a ir escondiendo por aquí adentro, pero todavía no. Ahora, una vez que tenemos estos 6 puntos, vamos a levantar una cadena, ahí, y en este primer punto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este primer punto vamos a tejer un punto bajo, acá, un punto bajo,
y otro punto bajo, o sea que vamos a hacer aumento, y en toda la hilera vamos a hacer aumento. Aquí tejí 2 puntos juntos. Si ustedes quieren ya pueden empezar a marcarlo de alguna manera, con cualquier marcador, con alguno de estos, con una pincita. Entonces acá ya tengo mi primer aumento, este es el primer punto. Y en cada uno de estos 6 vamos a tejer un aumento hasta encontrarnos con 12 puntos en total, ¿sí? Yo me quedo tejiendo. Tengo mis 12 puntos, saco el marcador y aquí voy a tejer el primero de la siguiente hilera. Aquí tejo 1, porque vamos a tejer en espiral. Pongo el marcador. En el próximo voy a tejer un aumento, 1 y 2. En el que sigue 1, en el próximo un aumento. Así va a ser toda la hilera. Tejemos un punto bajo y en el próximo se teje un aumento. Aquí me corresponde el aumento. Bueno, así me voy a quedar tejiendo toda la hilera. 1 y un aumento. Bueno, aquí llegué al final. Voy a sacar el marcador y vuelvo a repetir esta hilera. Tenemos 1, 2, 3 hileras. Repito una vez más esta hilera. Primero voy a tejer el primer punto de esta hilera y lo marco. Y ahora voy a sacar un poquito esta aguja porque voy a guardar estas hebras que me quedaron aquí y ya la podemos ir escondiendo haciendo un nudito para que no quiera destejerse o abrirse un poco. Ahí cuesta un poco porque son muchas hebras juntas. Yo lo hago con una aguja más finita a lo que es la medida el grosor de estas hebras que se han juntado. Bueno, les decía, ahora ya está, saqué eso que me molestaba y retomo. Vuelvo a repetir la misma hilera. Y acá lo que estoy definiendo es el ancho que quiero de la base de mi cestito. Entonces voy a tejer una vez más este mismo aumento que hicimos recién. Un punto bajo, un aumento. Ahí. Un punto bajo, un aumento. Así hasta dar toda la vuelta. Bueno, acá ya di en mi cuarta hilera estos aumentos. Entonces voy a sacar mi marcador. Y en este punto, que sería el primero de la próxima hilera, aquí comienza el aumento para que nuestro nidito empiece a tomar forma. Entonces, en este punto voy a hacer 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. Ahí. Entonces, ¿dónde vamos a marcar? Vamos a marcar siempre el punto del medio. No marcamos aquí ni aquí. Marcamos el del centro. Entonces vamos a dar toda la vuelta. Ahora, vamos a empezar a tejer, pero sin aumento. Todas estas hileras serían en punto bajo. Cuesta un poco porque obviamente es bastante grueso. La verdad que es muy divertido tejer esto. 2, 3, bueno, no importa los puntos que tengamos porque las medidas siempre van a ser distintas. Nosotros vamos a ir eligiendo la medida de la base y esto lo que estamos haciendo ahora es construyendo las paredes del cesto. Entonces aquí ya no van más aumentos, solamente el de este extremo. Vamos a tejer todos puntos bajos alrededor. Se me soltaron, se me revelan porque son muchas. Ahí. Vamos a tejer todos puntos bajos sin aumento, como les decía, hasta dar toda la vuelta. Yo me quedo tejiendo porque esto es muy fácil. Acá llegamos acá al marcador, pero todavía me falta este punto de aumento que dimos en la hilera anterior. Lo tenemos que tejer también. Entonces, tejo este punto de aumento, retiro el marcador y nuevamente en este punto que habíamos separado con nuestro marcador, tejemos ese aumento de 3 puntos bajos. Tejo 1,
2 y 3. Y volvemos a marcar el del centro. Y en cada hilera que vamos a dar, siempre vamos a tejer el aumento en este que vamos separando. Y acá comienzan las hileras que vamos a levantar las paredes. ¿Ven? Nosotros vamos a ir haciendo este aumento a lo largo deseado, al largo que nosotros queremos, la altura que le queremos dar nosotros, el tamaño que le queremos dar. Porque hay algunas que son bien largas. Por ejemplo, si queremos guardar cosas, cucharas de la cocina o algo que sea, o pan, o bueno, hemos visto un montón de cosas que se guardan en estos niditos divinos. Entonces, nosotros vamos a decidir el largo total. Yo me voy a quedar haciendo estas vueltas. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por 3 hileras más hasta la número 8 y después vemos decidiendo el largo que le quiero dar en total. Pero es simplemente repetir. Todo en punto bajo. Cuando llego al punto del centro, vuelvo a tejer el aumento de 3 puntos bajos. Nuevamente todo en punto bajo y cuando llego al centro hago el aumento. Así lo voy a hacer por 3 hileras más. Bueno, acá le sumé una más. Hice en total 9 hileras, porque como es bien grande, es bien gruesito, miren cómo nos queda la boca, bien grande. Entonces, ahora vamos a hacer la manijita para colgar. Si ustedes lo prefieren y quieren poner alguna argollita y tejen todo alrededor punto bajo, le pueden poner una argollita plástica o de metal o de madera. A mí me gusta hacérselo con el mismo material. Entonces, este es el punto central. Acá voy a tejer el último punto y hago un punto bajo. Acá ya no voy a hacer más este aumento. Tejo un punto bajo y voy a hacer una cadena, que va a ser la que me ayude para colgar esta canastita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mí me gustó hacerle 7 puntos. A todas les hice 7 puntitos. Y vuelvo al mismo punto donde inicia esta cadena y tejo aquí un punto bajo. Bueno, hasta aquí vamos a reservar. Dejo esto un poquito aquí en suspenso porque voy a empezar a contar todo lo que yo voy a tejer en recto, porque luego vienen disminuciones para que esta canasta empiece a cerrarse. Por eso yo les decía, ustedes van a decidir qué profundidad quieren que tenga su canasta. ¿Quieren más profundo? Entonces le dan más vueltas antes de hacer el anillo. Siguen dando vueltas de la misma manera. Siempre el aumento venían los 3 puntos aquí. Pero a mí me gusta este tamaño para lo que voy a destinarla. Entonces yo la voy a terminar aquí. Hice 9 hileras. Hice el puentecito y la manijita con 7 cadenas, 2 puntos bajos en el inicio y en el final. Y ahora voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En mi caso yo voy a tejer 8 puntos en recto de este lado y de este lado. Pero primero voy a marcar estos primeros 8 aquí. Y ahora voy a contar 8 de este lado. Entonces, aquí yo ya tengo uno, que lo contamos también, el que hicimos las cadenitas. Voy a tejer el segundo. Y así, el tercero, hasta llegar a 8. Acá estoy haciendo el número 8 y ahora vuelvo a marcar este puntito, ahí. Entonces, una vez que ya los tengo separados, yo sé que todo esto empieza a disminuir. Y vamos a hacer así. Tejo un punto bajo y una disminución. La disminución puedo agarrar la hebra de afuera y la hebra que continúa y hacer mi disminución. Es una de las maneras de hacer disminución. Después viene un punto solo. Y la otra manera de hacer disminución, que también lo hemos mostrado muchas veces en nuestros videos, es entro, traigo la lazada, entro el de al lado, traigo la lazada y cierro todo junto.
esta es otra manera de hacer disminución, pero yo voy a continuar solamente tejiendo las 2 hebras de afuera. Esperen que reacomodo. Entonces hicimos un punto bajo, una disminución, un punto bajo, ahora me toca una disminución y miren, solo tomo la hebra de afuera, ¿ven? Esta tuerzo mi aguja y voy en búsqueda del punto siguiente y la otra hebra, las de adentro no las toco, entonces se hace un poco más plano esta disminución. La otra forma queda como un poco más en relieve, ¿ven? Queda como más plano aquí, pero las dos formas van bien. Entonces hice una disminución, ahora me tocaría un punto solo, ahí. Vuelvo a hacer una disminución, las 2 lazaditas, traigo y lo cierro. Ahora me toca el punto bajo, así hasta llegar al otro marcador. Yo me voy a quedar haciendo este trabajo porque es muy simple. Hice el punto bajo, vuelvo a hacer disminución y me quedo tejiendo. Ya llegué hasta mi marcador y con las disminuciones terminé. Entonces retiro los marcadores y continúo tejiendo estos 8 puntos que me faltaban. La verdad es muy fácil de hacer y son preciosas con el material que elijan. Quieren hacer trapillo, con lanas, con hilos. Esto mismo lo pueden hacer con muchos hilos de algodón y combinan colores lindos o combinan todos esos restitos que están en casa dando vuelta y viene perfecto. Bueno, me falta este último, que es el que sostiene las cadenitas. Bueno, ahora yo voy a engrosar este arito y voy a empezar a tejer puntos bajos adentro. Yo tengo 7 cadenas, ven, paso por dentro del arito y tejo un punto bajo. Entonces, quizás me lleven más de 7 puntos bajos. Hay veces me llevan 9 puntos, hay veces me llevan 10, depende con el material que lo estoy tejiendo. Aquí yo ya tejí 2, acá va el tercero, 6, los que nosotros elijamos y que nos guste. 7, y creo que entra uno más, 8. Ahí está. Y ya empieza a engrosar lo que sería el arito para colgar. Bueno, aquí yo ya di toda la vuelta, termino con los 8 y se termina mi hilera. Ahora, como para reforzar y que queda más bonito, así queda la boca, miren, acá podemos elegir. Yo le voy a hacer todo un borde de cadenita, de punto con cadenitas o punto raso, todo bien pegadito. Aquí, miren, les voy a mostrar cómo está este. ¿Y qué hace esta cadena? Nos ayuda a sostener mucho mejor la boca de la canastita y también es decorativo. Pero yo les quiero mostrar otra opción que la voy a ir a buscar por aquí. La tengo. Que miren lo que hice. Este yo no lo cerré tanto, pero sí me gustó hacerle un punto cangrejo. O sea que después que hice los puntos bajos adentro de mi arito, que acá los llené a full porque me gustó mucho, entonces me pasé para este lado, porque si ustedes recuerdan el punto cangrejo se teje al revés. Y desde aquí empecé a tejer el punto cangrejo a todo el borde. Y la cadenita se la hice una hilera más abajo y miren qué bonito y qué decorativo que queda, que se puede hacer en otro color. Pero como yo estaba jugando con estos dos colores, la combiné de esta forma. Bueno, esa es otra opción. Pero ahora en este momento vamos a tejer esta cadenita. Pero les quería mostrar que ustedes pueden elegir. Ahora, como yo estoy de este lado, con el punto bajo, ahí, yo si quiero volver para hacer el punto cangrejo, tengo que pasarme para este lado. Eso es fácil. Ustedes pasan con punto corrido, aquí hacen un punto, aquí hacen el otro, porque de todas maneras este arito hay que cerrarlo. Y se ubican de este lado. Entonces de este lado pueden empezar a hacer el punto cangrejo si lo desean, ¿sí? Yo acá, como voy a decorarlo con otro color, voy a hacer esa cadenita con otro color, entonces ¿qué voy a hacer?
aquí tengo mi último punto bajo, pincho aquí y hago un punto corrido, porque voy a cortar este color con este color. Corto esta hebra, un poquito larga, así puedo esconderla luego. Ahí tiro. Y esta hebra me la voy a llevar primero para adentro y luego la voy a esconder. Todos estos hilitos son los de mis ovillos multicolor que luego se recortan. Voy a buscar mi otro color para hacer esa cadenita, ese borde que yo les decía, y rematamos también la manijita y ya les muestro cómo seguimos. Acá tengo, yo lo voy a combinar con verde como hice con el otro. Y entonces tengo mis lanitas finitas y tejo con las 2 hebras de cada ovillo, ¿ven? En total tengo 4 hebras. Voy a buscar una aguja un poco más pequeña. En este caso tengo una 6,5 para hacer todo este bordado de cadena y tejer todo aquí alrededor porque quiero que ajuste un poco más, ¿sí? Entonces, vamos a empezar desde aquí porque la cadena tiene que venir de este lado. Voy a pinchar aquí adentro y tengo que dar toda la vuelta. ¿Ven? Pincho por debajo de esta cadena de borde, la que forma el punto bajo, y voy a traer la hebra hacia arriba. Y así voy a ir como bordando con las cadenitas, que estas cadenitas las hemos hecho muchísimas veces en nuestros tutoriales. Por lo general, para decorar, por ejemplo, hemos decorado los pajaritos, los gallitos, los adornos de Navidad, muchas cosas decoramos con estas cadenitas que quedan divinas, siempre quedan muy bien. Y acá, al cambiar de color, bueno, estamos no solamente haciendo más resistente el borde, sino que también estamos decorando y queda muy muy lindo. A mí me gusta mucho utilizar el verde con tanto color que ya hemos dado de base. Se me fueron enredando con el tejido. Bueno, les voy a mostrar un poquito cómo va quedando, pero yo me voy a quedar tejiendo todo alrededor. Miren qué lindo que queda, ¿ven? Con las cadenitas ahí bordando. Si ustedes se animan, luego le pueden dar otra hilerita más acá, que por ahí lo hacemos y queda muy bonito. Bueno, yo me voy a quedar hasta llegar a la manijita haciendo este puntito y luego les cuento cómo vamos terminando. Acá yo ya llegué al final de mi hilera, pero miren, voy a tener un poquito y les quiero explicar algo. Yo voy a empezar a envolver toda esta manijita, pero estoy de espaldas a mi canasta. Entonces, yo me voy a ir corriendo con puntos corridos hasta este punto de aquí, así doy vuelta y sí de frente envuelvo todo con punto bajo, ¿sí? Si no me va a quedar al revés y yo no quiero eso, quiero que me quede más bonito, entonces vamos a hacer así. La cadenita la continuamos tejiendo así, puntos alargados, una y con 2 es suficiente, porque luego aquí va enroscada la misma lana, esto no se ve y de todas maneras acá queda bien porque es como que continúa todo el trabajo. Y ahora sí voy a hacer una cadenita más y giro. Entonces ahora sí me encuentro del lado de enfrente. Acá puedo aprovechar y me puedo llevar esta colita de inicio un poco, después la voy a cortar. Y comenzamos a envolver esta manijita. Miren, por aquí adentro tomamos una lazada media larguita y hacemos un punto bajo. Y vamos a ir haciendo puntos bajos hasta lograr dar vuelta toda esta manijita. Y vamos cubriendo los puntos de abajo, ¿ven? Lo vamos envolviendo y con el mismo punto bajo vamos cubriendo. Miren qué bonito que ya nos va a quedar este borde hacia adelante, que es lo que se va a ver. Entonces, esto es muy fácil, no le digo la cantidad de puntos porque todo va a depender de lo que necesite la manijita para ir cubriéndose con este color nuevo. No importa la cantidad, sino que nos vaya cubriendo y que quede parejo. Miren qué bonito. Esto es muy, muy simple. Yo me voy a quedar cubriendo esto y luego ya les muestro cómo es el final. Bueno, acá tejo una más y ya cubrió lo suficiente. Ahora, voy a dejar un tramo bastante largo porque voy a envolver y luego lo vamos a enhebrar. Ahí, ya terminé con esto.
hago una última cadenita para hacer un nudo ahí. Y ahora voy a empezar a envolver para juntar esta manijita ahí bien apretadita. Si ustedes quieren lo pueden hacer esto, si no quieren envolverlo no hay problema, pero como también pertenece al trabajo, queda bonito, entonces vamos a hacer así, juntamos un poquito y comenzamos. Miren, yo dejé una hebra bastante larga ahí, como de 1 metro menos, y empezamos a envolver suavemente, tampoco tenemos que ajustar demasiado, y vamos cubriendo y luego lo abrimos. Tampoco tenemos que usar todo lo que hemos dejado, más o menos. Cuando nosotros vemos que ya cubrió y envolvió esto y que queda bonito, entonces vamos a tratar de enhebrar. Si tienen una aguja suficientemente grandecita, pueden ser estas de plástico, pueden ser las de metal, alguna que ustedes puedan enhebrar estas lanitas gorditas, y comenzamos a esconder. En principio, para tratar de hacer un nudo ahí suavecito, y me lo voy a llevar para atrás. ¿Ven? Y ahora sí, aquí vamos a tratar de hacer algún tipo de nudito más y comenzar a esconder. Lo podemos llevar por aquí adentro y perder esta hebra. Es bastante gruesita esta lana, esta aguja. Ahí me lo llevo un poquito más y ya con esto es suficiente, no va a ir a ninguna parte. Tiramos un poco y listo. Tenemos nuestro nidito divino. A este elegí cerrarlo bien, miren qué lindo que queda. La verdad, aprovechen todos estos restos hermosos. Miren qué bonito. Si queremos poner plantitas, a ver si esta va. Separé unas cuantas macetitas como para ir probando a cuál le van las canastitas. Miren qué bonito. Si queremos decorar, si la queremos usar para el cuarto del bebé, el cuarto de los niños, para que aprendan a guardar sus mediecitas o su ropita para lavarlas, pueden hacer un poquito más grande, como para perfumes en el baño o guardar jabones. Bueno, la verdad, ideas podría decir 1.000.000. Lo lindo es que dejamos esto que es realmente precioso, es un trabajo que se hace rapidísimo. Y si podemos emplear lo que tenemos en casa, mucho mejor. Si nos gusta algún material para comprar, un trapillo, una totora o un color de lana específico, también la idea es tejer, divertirnos, hacer cosas bonitas con los materiales que tengamos. Esta está hecha en totora, miren qué bonita, en esta cinta tan linda, que es como un ribete, pero bueno, son las totoras y los trapillos vienen de distintas formas. Lo lindo es divertirse, tejer con lo que uno tiene y hacer cosas hermosas para nosotros y nuestra familia. Muchísimas gracias, espero que lo tejan, que se diviertan y que hagan cosas bonitas. Nos estamos viendo en otro video. Besos.